Aquí dibujo el transmisor y receptor. Y luego aquí transmisor, receptor y luego PTX significa potencia del transmisor, potencia alimentada, que sería esto. Y luego sigue PT, que es la potencia radial. Por esta parte, es la potencia radial. Entre un transmisor y un receptor. Y luego PR significa potencia recibida. Y luego sería PRX, potencia del receptor. Ya cuando ya llegue a la potencia del receptor. Está la potencia transmitida del transmisor. Y luego viene una fórmula en las hojas que se llama densidad de potencia. Si la antena isotrópica es densidad de potencia, es igual a PT entre 4pi cuadrada, watts sobre metros cuadrados. Es un watt sobre Y PT significa potencia total radial. Y si la antena es real, densidad de potencia es igual a potencia total radiada entre por GT, que es ganancia de la antena del transmisor, entre 4pi r cuadrado, watts sobre metros cuadrados. Y luego sigue la fórmula de la ecuación de Friis, que quedaría PR igual a PT entre 4pi r cuadrada por lambda cuadrada GR entre 4pi. Y luego ya quedaría la ecuación de Friis, que es esta, PR igual a PT GT GR lambda cuadrada. Aquí se despejó lambda y luego aquí se simplificó 4pi r cuadrado. Y esto queda la potencia que la aplica igual. Bueno. Debe ser, está grabando.